Hello, everyone. This time we couldn't meet. However, we are very happy to hear that you're okay and that you were able to join us in this live. This time we will switch to Spanish, and for those who do not speak English, the subtitles will be available at the bottom of your screen. And if you have any question, just feel free to ask it. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Ezequiel Batista o nuestro amigo Kielito, como todos lo conocemos. Hola Kielito, ¿cómo estás? Hola Marjorie, bastante bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por acompañarnos en esta videoconferencia otra vez. Eh, para hablarles un poco acerca de Kielito, pues él es un productor por nacimiento, él es el gerente general y el representante de la empresa que nos provee café de Panamá, se llama Barú Black Mountain. Esta es una empresa que produce, se dedica también al procesamiento, a la compra, a la exportación y al acompañamiento técnico y asistencia a una red pequeña de 6 microproductores en una región muy bonita de Panamá que se llama Volcán, en la provincia de Chiriquí. Y a los que yo no tengo el agrado de conocer, pues yo me llamo Marjorie y yo estoy representando al equipo de sourcing de Belco en el área de asistencia técnica y mejora continua y seguimiento en origen. Ahora mismo pues yo me encuentro en El Salvador. Bueno, solamente para ponerlos en contexto a todos un poco con el tema del día de hoy. Ustedes saben que nosotros como Belco viajamos constantemente a todos los países productores de café y visitamos a nuestros proveedores. Nuestra experiencia trabajando en Panamá con Barú Black Mountain ha sido muy interesante, ha sido en lo personal muy satisfactoria. Pues y cada vez nos encontramos con situaciones muy particulares. Primero, Panamá es un país lindísimo y más que eso, porque la calidad de los cafés que acá se producen es excelente. Y estos cafés tienen una gran reputación internacionalmente. Ahora, en Panamá, como en otros países, hay una situación muy compleja y muy interesante. Y es que hay una empresa tostadora, una empresa torrefactora local súper fuerte que tiene alrededor de 100 años de trayectoria en la caficultura nacional en Panamá y actualmente compra alrededor del 50% de la producción nacional total. Esto significa también que bueno, esta empresa compra alrededor de 1,000 productores directos y alrededor de 4,000 productores indirectamente. Hace 10 años, la empresa compraba alrededor de un 70 y un 80% de la producción, pero a medida que han pasado los años, han surgido nuevos compradores y que logran diferenciar un poco más el café o el café de especialidad. Entonces, por eso podemos explicar que ahora pues siempre compran mucho, pero ya es menos que otros años. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que al tener esta empresa absorbido este mercado, al tener el control de tantos productores, pues lógicamente esto tiene una influencia en el precio de la exportación nacional. Ya que el precio que esta empresa paga localmente a sus productores, en general suele ser el punto de partida para que quienes también producen, procesan, compran y exportan logren fijar su precio internacionalmente. Normalmente el precio que pagan empresas como estas, como Café Durán en este caso en Panamá, suele ser mayor al precio de la bolsa. Entonces, al pagar ya un precio superior al de la bolsa, es el efecto que tienen otros compradores como Kielito en este caso. Y esto es, en términos generales, cómo una situación como esta afecta positiva o negativamente a otros compradores exportadores como Kielito en términos generales. Pero ahora le voy a ceder la palabra a él para que nos explique
más a profundidad qué otros factores giran alrededor de esta situación y la experiencia con los productores con los que él trabaja. Sí, hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros le agradecemos mucho por tomarnos en cuenta y poder conversar este día un poco, ¿no? Con todos. Y bueno, sí, como tú mencionas, en el caso de la empresa Durán, como se llama la empresa que tú estás mencionando, aquí en Panamá, esa empresa realmente es muy poderosa. Como dices, tiene muchos años, tiene 100 años más o menos de estar comprando café, procesando. Eso indica que todos nuestros abuelos, nuestros padres, en todas las familias aquí que producen café, en algún momento de las vidas hemos estado eh, vendiéndoles o siendo parte de esa empresa. Y eso como cultura ha hecho que la mayoría de las personas tengan que ver algo con ellos. Eh, Como tú mencionas, la empresa, por ser tan poderosa, pues es quien fija el precio aquí en Panamá. Eh, Todos los demás que compramos algo, tenemos también personas que nos apoyan con su producto, con su café. Nos basamos al precio que ellos ponen para poder obtener café. Si no, si por ejemplo, Durán paga un precio y nosotros pagamos igual, por decirte algo, nadie nos vendería café porque por tradición, pues todo el mundo tiene que ver con algo con Durán. Entonces, nosotros tenemos que pagar siempre un poco más de lo que ellos están pagando para poder obtener algún lote de café que nos interesa. Entonces, ¿cuánto paga Durán? Bueno, por ejemplo, este año, la cosecha pasada, 2019-2020, el Durán está pagando aproximadamente entre 180 y $200 por el quintal de café sin procesar en cereza. Ese es el precio en bruto de obtener el café. A esto tú tendrías que sumarle, ahora viene el proceso, despulpar, secar, si es el proceso que estás haciendo. Y ese costo puede estar entre 30, $35 procesar el quintal, porque hay otros factores aquí en Panamá. Por ejemplo, es un poco difícil donde estamos ubicados nosotros, no hay energía eléctrica del gobierno. Entonces, nosotros dependemos también de comprar combustible, de tener un generador, de generar nuestra propia energía, y esto va encareciendo un poco los costos. Entonces, nosotros tenemos que basarnos a Durán. Si ya Durán está pagando 200, por ponerte un ejemplo, tenemos que pagar 210, 215, algo más para poder obtener el café que nosotros queremos comprar. Eso pues nos encarece un poco el producto. De manera positiva, de lo que Durán hace, bueno, efectivamente lo que acabamos de hablar, o sea, no nos basamos, no nos podemos basar a los precios internacionales, por ejemplo, de las bolsas, porque Durán no exporta. O sea, el café que compra lo procesa y lo tuesta y lo vende aquí en Panamá. Por ser una empresa de 100 años, te imaginas que tiene una logística bien montada. O sea, ellos tienen transporte, bodegas, tienen carros, tienen el acceso a llegar a todos los supermercados, a todas las cafeterías de Panamá. Entonces ellos el café que compran lo procesan, lo tuestan y lo venden aquí en Panamá, el 100%. Pueden pagar un poco mejor el precio. Y como tienen la capacidad de comprar todo el café, entonces nosotros que queremos comprar algo también tenemos que basarnos en eso. Y eso además se pueda conseguir tal vez aquí vecinos o en general, ¿no? En el mundo. Además que Panamá pues tiene también otras, por decirlo así, instituciones. Hay algunos campeonatos aquí de café y todo eso. Eso ha hecho que como mencionas, se posicione el café de Panamá y eso haya contribuido a que los precios de aquí sean un poquito, se mantengan pues un poco mejor, y lo que permite pues que así todos los que estamos en esta actividad podamos subsistir y poder seguir adelante. Eso de manera positiva de la empresa Durán.
Otra cosa positiva que yo puedo destacar es que últimamente ellos, como también quieren tener buena calidad, ya no es tanto como antes, que tú llevabas a Durán todo lo que quedaba, o granos inmaduros o verdes, y ellos lo compraban, ya no. Ahora ellos saben que tienen también una competencia porque muchos finqueros están comprando equipos, tostando, vendiéndole a cafeterías, a restaurantes. Entonces, ellos han invertido, tienen buenos equipos, tienen personal dado que la calidad mala. Entonces, eso a los que compramos, a los que también compramos, nos ha ayudado en el sentido de que ya tú le puedes exigir a tus proveedores que te Productor. traigan un buen café porque ellos saben que si van a Durán les va a pasar igual. No les van a recibir si llevan un café mal cosechado, por darte un ejemplo. Entonces, eso de manera positiva a nosotros que compramos café, algunos lotes, nos ha ayudado en ese sentido. Y de manera negativa, bueno, te podría decir que es difícil, por ejemplo, ahora con esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo ahora del coronavirus y todo esto, que hay mucha incertidumbre, hay mucha más incertidumbre si solo dependes de una sola empresa. Entonces, no sabes si esa empresa va a comprar, si va a empezar sus actividades, cuándo las va a empezar, si ya va a haber café maduro y no hay dónde entregarlo, si se te va a perder tu cosecha. Eh, Depender de una sola empresa en estos tiempos es bien difícil. Además de que siempre está la duda de que algún día digan, bueno, ahora les vamos a bajar el precio y como no hay más nadie, tú tienes que venderlo aunque sea casi regalado. Entonces, esa es una situación bastante negativa de lo que pasa aquí en Panamá, eh, hablando un poco pues de lo que estamos aquí hablando. Y bueno, eso también ha permitido un poco a que otras empresas mucho más pequeñas como nosotros y otros también tengamos la intención de seguir en lo que estamos, ¿no? Comprando pequeños lotes, además de nuestras propias plantaciones, y tener otras opciones para no solo depender de una sola empresa aquí en Panamá. Eso es lo que básicamente pues te puedo yo contar un poco de la situación de la caficultura aquí en alrededor, aquí en Panamá. Sí. Bueno, nada más para sumar a lo que tú acabas de decir, pues yo creo que es una situación que no solamente pasa en Panamá. Tenemos un buen amigo, un productor en República Dominicana que, bueno, de hecho 3 amigos en República Dominicana y sí, algunos de ellos nos manifiestan que es una situación muy complicada porque hay una gran competencia. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que yo soy una productora de Panamá, una productora pequeña, y hay 2 empresas, una muy grande, en este caso, pues la empresa de Panamá, y una muy pequeña, o pequeña, en este caso la empresa que compra, donde compra Quelito, y ambas empresas quieren comprar mi café. Y lo que menciona Quelito, por un lado, esta empresa es una empresa muy grande, fuerte, con mucha capacidad de comprar volumen. Entonces, posiblemente, esa empresa me va a comprar más café. En cambio, Baru Black Mountain, en este caso, es una empresa más pequeña, tiene recursos más limitados y posiblemente me va a comprar menos café. Luego, posiblemente el precio que me va a pagar la empresa grande es un precio ya por encima de la bolsa. Y yo como productor me baso en eso. Aunque el precio esté bajo, aunque el precio esté alto, pues siempre que esté por encima de la bolsa, para mí va a ser un beneficio. Entonces, tal vez Quelito muy difícilmente logrará pagar un precio así, porque él va a estar más basado en lo que es el café, en la calidad. Y más importante, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esa situación? Tal vez la empresa grande, si bien es cierto que últimamente se han mejorado los procesos, la calidad que ellos demandan pues es más exigente, como ellos no son exportadores, la calidad local siempre va a ser inferior. En cambio, Quelito, la empresa Baruch Black Mountain, tiene un cliente, o sea, tiene a Belco. Nosotros exigimos un nivel de calidad top, o sea, súper alto.
y él me va a exigir a mí una mejor calidad. Entonces, yo empiezo como productora a valorar a quién me conviene más económicamente vender, obviamente en este caso, pues, obviamente a la empresa grande, porque es una empresa que me está exigiendo menos trabajo que una empresa pequeña que vende café, que compra y vende cafés diferenciados con mucho esfuerzo, pero que a la larga sería más sostenible porque la proyección va más allá que la comercialización local, es internacional. Entonces mi café, yo no voy a perder mi nombre, la trazabilidad no se va a perder en una mezcla tal vez. O sea, porque no, mi café no va a estar mezclado con el café de otros productores que tal vez no se esforzaron como yo me esforcé. Pero en empresas diferenciadas como Barú Black Mountain, mi nombre se va a mantener, la trazabilidad se va a mantener desde el principio, desde la finca hasta el consumidor final y, y voy a lograr en el tiempo posicionar mi café y pues y tener más ingresos a la larga. Entonces, ¿qué pasa con esto? En este caso, si Quelito, y no me dejarás mentir, Quelito, que así es la situación, si tú, por ejemplo, me convences a mí de venderte mi café, tú me vas a tener que pagar un precio igual o superior al de la otra empresa. Y a este precio tú le vas a tener que sumar el precio de el costo de la preparación, es decir, la selección, la limpieza, el número de defectos, etcétera, en el proceso. Le vas a tener que sumar los gastos FOB, el riesgo mismo de la exportación, envases especiales como sacos, logos, las bolsas Grain Pro. Y esto te obliga a ti, y dime si me estoy equivocando, pero esto te da una presión o te obliga a ti a negociar tus precios con tu cliente internacional o tus precios de exportación, pues más. O sea, tú obligadamente tienes que obtener un precio superior para que el negocio de la exportación pues tenga sentido. Y si no, fuera como lo que hablábamos hace unos días, Kielito, prácticamente solamente hacer un favor, o sea, solamente mover el café de la finca al consumidor final. Y es una empresa, pues es una empresa de exportación que necesita ganancias. ¿Sí? Correcto, así mismo, como tú dices, así es. Eso es lo que ocurre. Cuando tú sumas todo, como solo por mencionar algo, cuando tú sumas todo lo que tú tienes, lo que implica exportar, eh, empezando por lo normal, vamos a pensar en un café lavado que tienes que despulpar, que tienes que secar, tienes que arrancar tu equipo, eso ya lleva un costo. Después de eso tienes que entonces ahora trillar, pilar, como decimos, y no has terminado, apenas vas por la mitad tal vez del proceso. Ahora tienes que hacer tal vez una selección manual, si no tienes todo el equipo, eso toma varios días, todos esos lotes, porque al final lo que queremos todos es que al consumidor final, el que va a tomarse el café, el que va a pasar por manos de nosotros que producimos, que procesamos, de ustedes que lo llevan, de los tostadores que lo compran, al final no nos quedamos con el café ninguno de nosotros, el café va a dar a manos del que se lo va a tomar, ¿verdad? Entonces, en el caso de aquí nosotros como productores y exportadores, cuando tú sumas cada cosa, tienes que después pensar en que tienes que hacer una bolsa en este caso tal vez yute, tienes que comprar una bolsa Grain Pro para conservar el producto. Cuando vas sumando cada cosa, es exactamente como tú dices. Si ya el precio sin eso era un poco alto, cuando sumas todo lo demás, hasta poder poner el café en el destino final, allá tal vez en Francia, si es a donde vamos con ustedes con Belco, es un montón de dinero, es un montón de gastos. De hecho, y creo que ocurre en varios lugares, es más caro, a veces es más costoso el transporte. Digamos, de aquí donde nosotros que estamos a 500 de un puerto para poder exportar,
que tal vez lo que va a cobrar un barco por llevar un contenedor. Y esos son costos que nosotros tenemos que incluir porque de esos son los contratos que tenemos. Entonces, todo eso cuando tú terminas de sumar es un costo bastante alto. No es tan poco dinero, es una inversión bastante alta que, bueno, como tú mencionaste, en efecto, pues hay que sumarla, hay que ponerla al gasto, al costo del producto para poder hacer algún negocio que funcione y que pueda seguir subsistiendo. Si no, en este caso, en el momento en el que no puedas, pues Hola, sí, te Kielito, escucho, Mario. ¿me escuchas? No, exactamente, es lo que tú dices. Y para, bueno, para los clientes, situaciones como esta que pasan en origen, que pasan a nivel de procesamiento, a nivel de producción, nos pueden dar también una idea de por qué algunos cafés parecen o se encarecen al momento de comprarlos. Eh, pues en situaciones como esta, sí, la calidad, pues obviamente creo que debería ser lo principal. Sin embargo, también se deben tomar en cuenta factores como pues todos los costos de producción, de proceso, todo lo que implica pues exportar un café. Y esto pues más que todo para que tengamos una idea de, de cómo se mueve localmente el café en Panamá y cómo esto tiene una influencia en los precios de exportación. Bueno, para continuar el tema de hoy, pues pienso que es súper importante también resaltar todo lo que hemos venido haciendo con Barú Black Mountain en Panamá. Nosotros tenemos trabajando juntos ya 5 años, ¿no? Un poco más de 5 años, ¿verdad, Kielito? Sí, aproximadamente por ahí, más o menos. Y bueno, lo que les mencionaba yo al principio, personalmente yo siento una gran satisfacción de poder ver, de ver la evolución que esta empresa ha tenido, y ya que es una empresa que no solo aporta económicamente a una comunidad en la región de Volcán, sino también socialmente y ambientalmente. Esta empresa, pues, con sus 6 microproductores a quienes apoya, bueno, estos productores son una fuente directa de empleo para alrededor de 120 personas indígenas y sus respectivas familias. Entonces, ustedes pueden medir a grandes rasgos el impacto que esto puede tener y puede significar para esta comunidad en Volcán. Y si tú nos podrías hablar un poco más de tu experiencia con Belco, de lo que has mejorado en la empresa, lo que se está haciendo nuevo, si nos podrías hablar un poquito más de esto, porfa, Kelito. Sí, así como estamos hablando, bueno, recordando un poco, hacen ya algunos años, eh, recuerdo que a veces nosotros, bueno, antes de que conociéramos a esta empresa, ¿verdad, Belco? A ustedes, habían años que tal vez la cosecha se terminaba, procesábamos y iba casi ya llegando la siguiente cosecha y no teníamos tal vez vendido. Realmente para todos los de Black Mountain eh, fue bueno conocer a Belco. Eh, Recuerdo muy bien cuando la primera vez que conocí a Ángel, su comprador, que vino, nos visitó y estuvo con algunos tostadores de Francia. Y bueno, no se nos olvida porque exactamente fue algo muy importante verlos estaban haciendo llamadas a algunos de la principal parte de la empresa también está en España. Entonces ver a Ángel llamando a España, a Miguel, que está en de origen, que también conoce de los cafés, y
A mí no se me Estoy olvida eso. segura, perdón, que yo estoy segura que nos está viendo ahora mismo. Hola, Miguel. Eh, sí, exactamente. Entonces, yo recuerdo muy bien y no se me olvida de ver buscando señal, porque en la finca pues no tenemos tan buena señal de teléfono, ni ver a Ángel buscando dónde llamar a Miguel y decirle, miren, el café este año me gustó, hay unos lotes aquí que yo quiero comprarlos. Y yo escuchando eso, pues yo me sentía por dentro muy contento y pensando, de verdad que Miguel, eh, o logremos hacer algún negocio con esta empresa, porque en otros años anteriores era diferente, o sea, nosotros corriendo, eran sentimientos muy distintos, ¿no? Al que en esa ocasión estábamos viviendo. Y ver también que a medida que los años han ido pasando, poder contar eh, con ir viendo que cada año tú procesas, tienes tu café y hay alguien que se interesa en él. También recuerdo muy bien las primeras ocasiones en que te vio Belco, a ti, Marjorie, aquí a la finca. Eh, empezamos, bueno, de hecho contigo empezamos a hacer otros procesos. Anteriormente solo hacíamos café lavado, despulpábamos y se lavaba, se hacía café lavado. Cuando nos visitaste, empezamos, bueno, fue la primera vez que empezamos a hacer procesos naturales. Tampoco se me olvida que contigo empezamos a comprar los materiales, hicimos las primeras camas africanas que tenemos. Eh, fuimos al café en la tarde cuando ya se recolecta de la finca. Verte a ti explicándole a los colaboradores o a los que cosechan, a los indios, la cereza que necesitábamos, bien madura, descartar alguna imperfección allí. Bueno, esas cosas han influido mucho en que nosotros eh, eh, hemos continuado pues con esa idea de lo que nos dejaste desde aquella ocasión y los resultados se han visto positivos porque se hicieron algunos lotes naturales ese año, salieron bien, se han hecho algunos otros, también han salido bien. También empezamos a hacer honey. Recuerdo que hicimos algunos honey aquí en la finca. Soplaba el viento muy fuerte, nos sacaba los granos de las camas africanas. Tuvimos que ver cómo hacíamos para que el sol entrara, pero no se llevara los granos del viento. Bueno, fueron experiencias muy buenas, pero lo principal de todo y que yo siento es el efecto que ha tenido de que cuando el café llega al destino, llega a Francia y los tostadores les les gusta el trabajo que estamos haciendo, saber que hay tostadores que ya dicen, bueno, este lote yo lo quiero, es mío. El año pasado o antepasado, no recuerdo, Ángel me escribió y me dijo, bueno, hay un tostador así, así, está muy interesado en este lote. Eso realmente te alegra mucho. Eso en cuanto a la ayuda que ustedes nos han dado y la relación que hemos logrado hacer en estos años. En cuanto a los proveedores aquí en Panamá, a las personas que les compramos café, también ha sido una buena experiencia. Muchos de ellos me conocen a mí desde pequeño, desde niño. Algunos son familiares. Tenemos un tío, el Don Charlo, que llega el café allá a algunos tostadores a Francia. En el caso de él, por ejemplo, nunca había catado un café ni sabía lo que era catar un café. Y en esa primera ocasión que vino Ángel, ellos lo invitaron a catar, lo conocieron. Yo recuerdo que yo tenía un pequeño lote de él en una cama africana pequeñita y Ángel se acercó a la cama, sintieron el café y me dijeron si podían probarlo. Lo probaron y dijeron, este café está muy bueno. Y el día que estábamos catando, mi tío llegó a la finca aquí, a Black Mountain, a dejarnos algo. Él no venía ni siquiera invitado a la catación, pero ellos le dijeron, oiga, don Chalo, ¿usted alguna vez ha probado el café suyo? Y él dijo, no, así, de esta manera, no. Y él estaba sorprendido de los sabores y lo que él produce, lo que él producía. Desde ese momento, pues ha sido un café que siempre está ahí, que lo quieren, ¿verdad? Asimismo, hemos ido conociendo a otros proveedores, buenos cafés. En este caso, últimos años, el señor Cubilla, Lisi, eh,
señores que se esfuerzan muchísimo por producir y que nunca se les había apreciado su café. Casualmente esta semana, como tuvimos con el tema de esto que estamos haciendo hoy, yo visité al señor Lejos de aquí de la finca y fui y estuve con él casi, creo que como 2 horas y media hablando con él y verle la satisfacción de él de decirme que nunca nadie lo había visitado en su finca, ni siquiera una institución del gobierno, de las que aquí hay que tal vez deberían apoyar a los productores dándole asistencia técnica o, lo que sea, o alguna asistencia, nunca lo habían visitado. Entonces, el ver la satisfacción de por lo menos este señor, un señor muy humilde, muy sincero, pero con un muy buen café, una finca muy bonita. Eh, Verlo contento con nosotros, con lo poco que le hemos podido ayudar, comprar, y por medio de ustedes también, realmente son experiencias que nos animan mucho y nos alegran. Y bueno, ellos están muy animados a seguir produciendo buen café, que es la intención, ¿no? Que al final toda la cadena esta que estamos aquí hoy día hablando, podamos ofrecer al consumidor final un excelente café para que lo sigan comprando, porque necesitamos que esto continúe, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios. Para nosotros eh, bueno, es súper bueno saber que hemos contribuido a, al crecimiento de la empresa, a la evolución de tus operaciones para bien. Así que también muchas gracias por tus comentarios que en cierta manera pues a nosotros como Belco pues nos motiva a seguir. Nada más para hacer un comercial, decirles que normalmente todo lo que se hace, todas las, todo el trabajo operativo que se trata de hacer con los proveedores, pues se hace con la mejor intención y el objeto es replicarlo en todos los países a donde nosotros vamos o a los que visitamos. Estamos por inaugurar nuestra agencia acá en Centroamérica y tengan por seguro que todo el trabajo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Panamá, se va a replicar en otros países. Y es lo que hemos venido haciendo realmente. Kielito, no sé si tú quisieras agregar algún comentario final para nuestros clientes que nos están viendo ahorita, algo para ellos. Bueno, lo principal creo que es agradecerles nuevamente. Sé que hay varios eh, tostadores que nos han visitado inclusive y muchos otros que tal vez no conocemos, que están comprando nuestro café a ustedes, a Belco, y de manera muy sincera y agradecerles, ¿no? Por todo el apoyo que nos han dado comprando el producto que nosotros podemos enviar. Eh, Cometemos errores tal vez en algunos momentos, no, eso puede pasar, no somos perfectos ni hacemos todas las cosas bien, pero aún así pues les agradecemos mucho por todo el esfuerzo que hacen, por tener el producto, por ofrecérselo a sus clientes y darle las gracias. Realmente hemos tenido muchas experiencias buenas con algunos tostadores que han venido por medio de Belco aquí a la finca, reactivos que han estado aquí. Tal vez hoy estén conectados, me estarán escuchando. Agradecerles realmente a todos los que compran el café. Y bueno, decirles que en la medida de lo posible sigan comprándolo. Yo sé que hay muy buenos cafés en otras partes de aquí y lo que ustedes hacen, pues todos los cafés que llevan son buenos. Así que no diríamos que el de nosotros es lo mejor del mundo, pero sabiendo que no somos tampoco los peores, sigan, sigan comprando nuestro café, sigan usándolo y muy sincera, gracias a la ayuda y al apoyo que nos están dando todos ustedes allá. Así que muchísimas gracias y sigan tomando el café de Panamá, que es muy bueno. Y nosotros nos seguiremos esforzando por producir buena calidad y cosas nuevas, lo que podamos hacer nuevo con variedades o con procesos, tengan por seguro que lo vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias. Gracias, Kielito. Bueno, por nuestra parte creo que acá termina el contenido de nuestro tema. Tenemos una pregunta, Kielito. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la manera como se produce café
en volcán y la manera que se produce en boquete, si hay alguna diferencia. Medio ambiente, superficie de fincas o tipo de caficultor, etcétera. Bueno, básicamente los terrenos son muy similares. Geográficamente, Boquete está del lado, por decirte, de un lado del volcán Barú, que es la montaña más alta que hay aquí en Panamá, y nosotros estamos del otro lado, volcán. Los terrenos muy similares, las condiciones muy similares, pero sí hay microclimas, ¿no? Porque Panamá es un país tan angosto, si lo han visto en el mapa, bueno, ni aparecemos a veces en los mapas, ni, por eso está el canal de Panamá aquí, ¿no? Por lo angosto que es el país. Entonces, eso hace que tenemos los mares, el Atlántico y el Pacífico tan cerca, con una montaña bien elevada en el centro del país, que eso hace que constantemente en pocos kilómetros tú te encuentres con climas distintos, microclimas, por decirlo. Eso ha contribuido, se puede notar en las cataciones de café que hay regiones bien marcadas aquí. Entonces tú puedes tomar un café de la misma variedad, por ponerte un ejemplo, un caturra o un geisha de volcán o de bambito, y te tomas uno de boquete, la misma variedad, la misma semilla, y alguno tiene alguna nota distinta al otro. Algunos son un poco más cítricos, otros un poco más, puede tener más en fragancias, jazmín, cosas como esta. El otro un poco menos fragancia, pero cuando lo pruebas entonces es como que te tomaras un té de limón. Y la conclusión a la que se ha llegado es que de seguro estos climas, estos microclimas en pocos kilómetros afectan. La manera de producir, la misma. No hay mucha diferencia, excepto de que algunos productores pues han decidido, bueno, nosotros no vamos a usar ningún químico, por ejemplo, por decirte algo. Algunos otros han dicho, bueno, vamos a hacer más que orgánico, biodinámico, por decirte algo. Eh, pero decisión del productor, ¿no? Y querer innovar en algo. Pero la forma estándar, por decirlo así, de hacer producir un café en boquete y hacerlo producir en volcán, básicamente igual, lo mismo. Ok, tenemos otra pregunta por acá. Kelito, cuéntanos qué significó para ti volver a hacer café lavado con fermento. ¿Es volver a lo que se hacía antes? ¿Qué te hemos comentado nosotros de la calidad? Bueno, no es como volver a lo de antes porque pienso que hacer un café con fermento, hacer un lavado con fermento, eh, si lo vas a hacer lavado, lo ideal es dejarlo fermentar el tiempo requerido para que se lave lo mejor posible y realmente estés ofreciendo un café lavado. Lo que nosotros hacíamos realmente era que usábamos al 100% un café lavado, equipos mecánicos, como las de Mm, mucilaginadoras. mm, Eso funciona, es una manera, pero tienes que tener una capacidad buena de secado. Si no tienes suficiente secadora, siempre puede quedar algo de mucílago en el grano y se te puede volver a fermentar. Entonces sí, se va a fermentar el grano si no tienes capacidad para secar inmediatamente. Entonces, fermentar lo que debe ser con el clima que tenemos, con las condiciones nuestras, tal vez unas 15, 18 horas, y lavarlo de la manera como se hacía antes, eso sí, pero que no es que es un error, sino que poner el café y moverlo en un caño con agua, por decirlo así, quitarle todo el mucílago completamente, pues es el lavado 100%, sentimos nosotros, cero mucílago. Y esto sí ayuda en los cafés lavados porque tienen una limpieza en la taza muy, muy especial y no vas a sentir notas de nada más extraño allí, sino el café. Y puede ser que su acidez y todo esto pues mejore un poquito. Y estás ofreciendo realmente un café bien lavado, que no lleva ni siquiera nada de mucílago ni nada de esto. Así que siento que no es un proceso que hay que dejarlo, sino hay que irlo llevando junto con los demás otros procesos que también uno está haciendo, porque está el cliente tal vez que le interesa y le llama mucho la atención un café con este proceso. sí, gracias. Bueno, ahora una pregunta para mí. ¿Qué representa para mí esta experiencia con Barú Black Mountain y su red de microproductores?
Pues lo que ya había mencionado, para mí, bueno, este lugar es súper especial. Primero por la gente. Todos los productores, todos los trabajadores, pues me hicieron sentir en casa desde el momento que, bueno, yo siempre lo menciono, pues cuando tú vas a estos lugares eh, y visitas productores, trabajas con la gente, visitas fincas, visitas beneficios, tú no vas a enseñar porque los expertos son los productores. O sea, aquí el experto es Kielito. Él nació productor. Entonces, tú no puedes pretender llegar e imponer o enseñar algo. Nuestra función como, como un intermediario, digamos, es nada más transmitir información, compartir conocimiento. Entonces, en lo personal, esta experiencia fue muy bonita. A mí siempre me va a encantar regresar a Volcán, en Panamá, porque prácticamente es una región nueva. Bueno, ya no tan nueva, pero hace 5 o 4 años, pues sí, era una región caficultora, pero los cafés no estaban descubiertos. No sé si me doy a entender. Había que guiar a los productores, como tratar de encarrilarlos o mejorar lo que ya estaban haciendo, porque ellos producen cafés excepcionales, o sea, ellos son profesionales y todas las condiciones en este lugar, como ya lo mencionó Aquilito, pues se prestan para que la calidad de estos cafés sea súper alta. Entonces, bueno, muy satisfactoria mi experiencia. Para mí, pues, yo siempre voy a resaltar, pues, este origen, Panamá, como uno de los más emblemáticos para mí, digamos, porque sí he logrado notar, pues, una evolución con nuestras recomendaciones, con nuestras sugerencias, sumado a todo el trabajo y todo el esfuerzo que se invierte por Kielito, por Norman, por Ariel, por los demás trabajadores, por los demás proveedores, y son muy abiertos a aprender. Entonces recordemos que también hay que buscar la manera de guiar al productor para que éste se pueda adaptar. El café siempre está en constante cambio, en constante innovación. Entonces, productores tan excepcionales no pueden quedarse atrás y tienen un buen producto, entonces nuestro mensaje siempre es explotar este producto, potenciarlo y darlo a conocer. Eso sería. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y nada más agradecerles por su atención. Quiero ver, creo que hay una pregunta más. No hay más preguntas. Nada más agradecerles por la atención, queridos clientes. Yo sé que todos estamos separados, pero qué bueno saber que todos estamos bien, que logramos organizar estas videoconferencias para siempre transmitir toda la información de los cafés que estamos trayendo a Francia para que ustedes logren degustarlos y cualquier opinión de estos cafés cuando ustedes los prueben, pues siempre va a ser bienvenida, tanto para nosotros, Belco, como principalmente para los productores. Cualquier comentario, cualquier retroalimentación, pues es de mucha utilidad para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.